Hola amigos, bienvenidos. Hoy día voy a resolver la quinta práctica calificada del CEPREUNI del ciclo 2022-2 para los que justamente el día de mañana van a dar su quinta práctica calificada de este ciclo 2023-1. Vamos a revisar las preguntas. En la primera pregunta nos hablan de dos partículas cargadas que se atraen. Vamos a leer aquí el enunciado. Dice, la magnitud de la fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas es de 30 newton. Si me dice que entre dos cargas eléctricas hay una fuerza de atracción, tengo que asumir que una de esas cargas debe ser positiva y la otra carga debe ser negativa. Estas dos cargas se van a atraer, dice el problema, con una fuerza de 30 newton. Acuérdate que esa fuerza cumple el principio de acción y reacción, tienen el mismo módulo, la misma dirección y tienen sentidos contrarios. La distancia entre ellos no se conoce y lo que nosotros podemos empezar planteando es que esta fuerza de 30 newton debe ser el resultado de aplicar la siguiente segunda ley de la electrostática o la ley de Coulomb, que nos dice que esto debe ser el resultado de la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, se simboliza con la letra K, el producto del valor absoluto de las cargas, o sea, no me interesan los signos más menos, entre el cuadrado de la distancia. Yo asumo una distancia de porque no la conocemos. Luego el problema nos dice, este es un problema muy conocido en el ambiente preuniversitario, ha venido en muchas universidades. Dice, si una de las cargas se duplica, o sea, una de las cargas va a pasar a ser el doble, la otra se va a triplicar. Cuando las cargas cambian de valor y la distancia, dice, se reduce a la mitad, obviamente la fuerza tiene que ser otra fuerza, así que a esa nueva fuerza le voy a llamar F y voy a indicar todos los cambios que el problema me está dando. La constante eléctrica va a ser la misma. Dice que la primera carga se duplica, entonces a la primera le voy a poner el doble. La segunda se triplica, entonces le voy a poner el triple. Y la distancia dice que se reduce a la mitad. Entonces sería de medios ahora elevado al cuadrado. Esta expresión hay que reducir. Esto nos debe quedar, a ver, de la siguiente manera. La nueva fuerza debe ser... Vamos a operar este resultado por aquí y esto nos debe quedar así. Como esto es de medios al cuadrado, acá me quedaría de cuartos, queda un cuarto en el denominador, 2 por 3, 6. Y este un cuarto al pasar al numerador te quedaría 24. 2 por 3, 6 y por 4 sería entonces, acá habría un 24. Y en el interior o después de él va a quedar, ¿no?, las mismas expresiones. Esto quedaría entonces de esta manera. Aquí sería d al cuadrado entre 4, el 4 pasa a multiplicar al 2 y al 3, sería 6 por 4, 24 y un 24 de adelante. Y justamente nos damos cuenta que esta expresión que está aquí, ya la habíamos encontrado en la parte inicial. Esto es justamente el 30 que habíamos trabajado inicialmente. Es un problema muy conocido, este valor es 30. Entonces, esta expresión sería 24 multiplicado por toda esta expresión que vale 30. Operamos y entonces el resultado nos sale 720. En la siguiente pregunta nos encontramos con un cascarón esférico donde existe una carga puntual. La palabra carga puntual significa que la carga está concentrada en una región muy pequeña, en un punto, se representa normalmente así con una esferita muy pequeña. Dice que esta carga positiva es Q. Dice luego, en el centro de esta esfera metálica. Si me dice esfera metálica, tengo que pensar automáticamente en un metal y en las propiedades que en los metales o conductores van a existir cuando hay una carga. Dice que esta esfera metálica tiene una forma esférica, ¿no? Ahí disculpa mi pulso, pero es una carga esférica, tú debes entenderme. Y esta carga esférica también está cargada, esto también tiene una carga Q. Me preguntan, dice que esta carga Q es igual a la carga puntual, las dos son positivas. Y como se indica en la figura, y me hacen algunas proposiciones, me dicen que pasa
La primera dice si todas las líneas que salen de esta carga Q entran en la superficie S1. Acá hay un dibujito donde te señalan así. Esta cara interna va a ser S1 y esta va a ser la cara S2. Esos son los datos que nos da el ejercicio. Nos dicen si todas las líneas de fuerza que salen de la carga entran en S1. Después me dicen si el número de líneas de fuerza que salen y entran a la superficie, salen de la superficie 2 son las mismas. ¿Qué pasa con las líneas de fuerza? Y si el número de líneas de fuerza que salen de la superficie C2 es el doble que las que salen de la carga Q. Antes de ir con las respuestas, vamos a analizar cómo se plantea este ejercicio. Lo primero que debemos saber es que toda carga puntual, toda carga así positiva, tiene un campo eléctrico. El campo eléctrico se representa con líneas de fuerza. Las líneas de fuerza, cuando la carga es positiva, se representan saliendo de ese punto de esta manera. Vamos a dibujar una línea saliendo hacia arriba, una línea saliendo hacia abajo, una a la derecha, una a la izquierda. Estas son representaciones. Esa es normalmente la forma como se representa el campo eléctrico de una carga puntual. Líneas de fuerza que salen porque la carga es positiva. Voy a poner esa cantidad nada más 4. Y esa cantidad de líneas que salen van a entrar en la superficie S1. Esto va a hacer que en la superficie S1, como esta carga es positiva, haya lo que se llama un fenómeno de inducción. Cuando una carga positiva está frente a un cuerpo metálico, la carga va a atraer siempre carga de signo contrario. Si esta carga puntual es positiva, vamos a ponerlo aquí para recordarlo un poco más o para hacer más hincapié en eso, entonces se debe formar una carga negativa en esa superficie S1. Eso quiere decir que aquí va a haber una carga negativa. Bueno, esto está en la superficie, lo voy a poner así. Hay una carga negativa. Aquí hay que recordar la propiedad de las líneas de fuerza. La cantidad de líneas que sale o entra en una carga eléctrica, en una partícula cargada, en un cuerpo cargado, siempre tiene que ser directamente proporcional a su valor. Todas estas líneas que salen van a tener que terminar en S1. No hay otro lugar a donde irse, no pueden desaparecer. Esto es una esfera, cada línea que sale debe terminar en S1. Entonces, en la cara interna de esta superficie S1 va a haber una carga negativa menos Q. Aquí se está produciendo el fenómeno de inducción. Esta carga positiva jala carga negativa cerca a ella y entre ellas, entre esta carga positiva y negativa, se forman las líneas de fuerza que están saliendo. Pero recuerda que cuando tú tienes un cuerpo inducido, si acercas una carga positiva, una cara se carga negativamente, signo contrario, y la otra de signo contrario, positivo. Si la carga puntual es positiva y la cara interna está cargada negativamente, la cara externa tiene que estar cargada positivamente. En este cuerpo, en esta esfera metálica, la carga neta tiene que ser más Q. Si tengo menos Q en el interior, en la cara interna, aquí en la cara externa tengo que tener más 2Q para que toda la carga de esta superficie, de esta esfera metálica, sea Q. Recuerda que Q es la carga de toda esta esfera metálica. Esa esfera metálica a su vez tiene dos superficies. En la cara interna hay una carga menos Q y en el exterior más 2Q. Mira, la carga neta es más 2Q, pero es más Q y en el centro esa carga. Luego, estas líneas de fuerza, ¿cómo se dibujan en esta esfera metálica? Hay que acordarse que en los conductores el campo eléctrico en el interior siempre es nulo y la diferencia de potencial es constante. Entonces, no puede haber campo eléctrico en ese conductor. Lo que va a pasar es que estas líneas de fuerza van a atravesar, ¿no? Van a atravesar, vamos a dibujarlo así, y van a salir de esta región. Mira cómo salen de la esfera metálica, pero teniendo como un vacío en esta parte interna. Entonces las líneas, mira, salen de esta forma. Ahora, hay que tener en cuenta que esta carga puntual tiene un valor más Q, por eso están saliendo 4 líneas, y la superficie externa tiene un valor de 2Q. Como tiene el doble de carga, hay que recordar esta propiedad que nos dice que el número de líneas de fuerza que sale o entran en una carga es directamente proporcional al valor de la carga. Si en esta esfera metálica la carga es 2Q y en esta carga puntual es Q, acá tiene que ser el doble. Entonces, si de la carga puntual solamente salen 4, de la esfera metálica tiene que salir el doble.
Vamos a dibujarle el doble por acá. Vamos a ponerle algunas más por este lado. Y entonces tendríamos de esta forma. Tendríamos 8 líneas. Ahí está. Esa es la forma de representar el campo eléctrico en la región que está alrededor de esta carga puntual y de esa esfera metálica. Ahora, con esa representación, sí vamos a las preguntas teóricas. Las preguntas están, como siempre, en la descripción del vídeo. Está la práctica completa para que tú puedas seguir practicando. Yo resuelvo, obviamente, solo la parte física. La primera pregunta dice: todas las líneas de fuerza que salen de la carga puntual Q terminan en la superficie S1. A ver, déjame ver bien esto. Sí, es la superficie S1. A la primera proposición, todas las líneas, eso es verdadero. En la segunda proposición, dice: el número de líneas de fuerza que salen de la carga puntual Q es igual al número de líneas de fuerza que salen de la superficie S2. Esa respuesta es falso, porque de la carga puntual Q salen un cierto número de líneas y de la superficie S2 tiene que salir el doble, porque esta carga es el doble de valor. Entonces esta expresión es falsa. Y la tercera dice: si el número de líneas de fuerza que salen de la superficie S2 es el doble que el de la carga puntual, la respuesta es verdadero, porque justamente el valor es el doble. Entonces esto es verdadero. En la tercera pregunta tenemos una esfera metálica. Nuevamente dice una esfera metálica que tiene un radio de 4,5 centímetros y una carga positiva de 12 nanocoulomb. Las preguntas son las siguientes acerca si la carga está distribuida uniformemente en la esfera, en el interior, cómo es la diferencia potencial, si es cero, y sobre la densidad. Aquí nuevamente vamos a recordar algo parecido a lo que está aquí. ¿Qué pasa cuando un conductor está cargado? Este tema se llama propiedades electrostáticas de los conductores. Rápidamente un recuerdo. Cuando tú tienes un conductor metálico, la carga siempre se distribuye en la superficie. Si hay una zona más puntiaguda, esa zona concentra más carga y una mayor densidad de carga. En el interior, el campo eléctrico siempre es cero, así como acá. Por eso decía que en el interior, en esta esfera metálica, el campo tiene que ser cero dentro del conductor. Y el potencial es constante, se forma un volumen equipotencial. Como el potencial es constante, la diferencia entre dos puntos, la diferencia potencial, será obviamente cero. Si el potencial es el mismo, dos puntos tienen el mismo potencial, la diferencia debe ser cero. Con esos criterios vamos a responder lo que está acá. Si este cuerpo está cargado positivamente, esa carga debe estar aquí en la superficie. Lo vamos a simbolizar de esta manera. La carga está aquí en la superficie. Como es una esfera, entonces aquí no hay una zona más puntiaguda que otra. Lo que va a pasar es que la carga está uniformemente distribuida. Si hubiera una zona puntiaguda, ahí se concentra más la carga. Dentro de la esfera, aquí vamos a ponerlo así, dentro de la esfera, el valor del campo eléctrico es nulo, no hay campo eléctrico, y el potencial va a ser una constante. Con ese breve repaso, vamos a las proposiciones que vinieron en este examen. La primera proposición decía: la carga eléctrica se distribuye uniformemente en todo su interior, la carga eléctrica no está nunca en el interior de un conductor, siempre está solamente en la superficie. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Siempre está así, solo en la superficie. La diferencia de potencial entre dos puntos, dice, es cero. Si agarras dos puntos cualesquiera tienen el mismo potencial. Recuerda que la diferencia de potencial es final menos inicial. Si los dos valores son los mismos, la diferencia es cero. Entonces, esta segunda proposición es verdadera. Y la tercera dice: la densidad de carga en toda la superficie es uniforme. Como la esfera es, la figura, el cuerpo es una esfera, entonces es un cuerpo homogéneo, la carga se va a distribuir uniformemente, efectivamente. Repito que si hubiese una zona puntiaguda, una zona más puntiaguda y otra más convexa, entonces ahí la carga estaría más concentrada en la zona puntiaguda y más extendida, más separada en la zona convexa. Por lo tanto, aquí sí está
uniformemente distribuida. Y recuerda que la densidad superficial de carga que se representa con la letra ρ es justamente la carga entre el área. Eso se llama, como dice, la densidad superficial de carga. Dice, la densidad de carga en toda la superficie, ¿no? Se refiere a la densidad superficial de carga, se representa con sigma minúscula, carga sobre superficie, sobre el área. Entonces, toda la carga sí se distribuye uniformemente, por esa razón, esto es verdadero. En la pregunta número 4 nos vamos a encontrar con un problema de condensadores, donde nos dice que todos los condensadores que ves aquí en la figura tienen la misma capacitancia de 3 milifaradios y me piden hallar la capacidad equivalente entre los puntos A, B. La técnica para saber si los condensadores están en serie o paralelo es la misma que se utiliza para saber si las resistencias están en serie o paralelo, que sí están en este canal. Así que vamos a usar ese criterio. Voy a empezar a recorrer mis circuitos. Bueno, antes de empezar voy a repetir en todo caso la idea. La idea primero siempre es buscar serie. Soy un alumno nuevo que no tengo mucha práctica, o en todo caso es lo que tengo que hacer siempre, es buscar serie. Si no encuentro serie o después de haber reducido los series, entonces comienzo a buscar paralelo y así voy alternadamente. Repito, busco serie, si no hay serie busco paralelo, si hay serie lo tengo que reducir y después vendrá un paralelo y así sucesivamente. Este proceso puede venir varias veces, o serie, paralelo, y justamente de eso se trata el problema. Para saber si es serie, debo recorrer imaginariamente el circuito. Es como si yo empezara del punto A, comienzo a recorrer, acá me encuentro con una ramificación. Si escojo el primer camino, paso por 3 y aquí veo otra ramificación. Si me voy por arriba, ni pensar que el otro condensador de 3 puede estar en serie porque ha habido, mira, varias ramificaciones en el camino. Si me voy por acá arriba, otra vez paso por un condensador. Este condensador con el siguiente, que es 3, tampoco puede estar en serie porque en el camino otra vez ha habido una ramificación. Recuerda que para hacer serie tiene que ser un solo camino, una sola trayectoria. Cuando estamos de regreso, aquí se vuelve a ramificar, así que ellos dos tampoco están en serie y obviamente el otro tampoco. Si me doy cuenta que no hay serie, entonces comienzo a buscar paralelo y para eso se puede usar la vieja técnica de los puntitos. La técnica consiste, es un método práctico, esto no tiene un sustento pues científico, no es un teorema, simplemente es un método práctico. Cuando no hay nada en el camino se pone la misma letra y cuando hay un condensador hay que saltar y cambiar de letra, así de sencillo. Si no hay nada en el camino pongo la misma letra, si no hay nada en el camino pongo la misma letra. Cuando encuentro un condensador salto y cambio de letra, le voy a poner letra X, aquí no hay nada, le pongo X, por aquí tampoco hay nada, por aquí no hay nada, por acá tampoco y aquí tampoco hay nada. Tampoco hay nada, voy repitiendo la misma letra. Si no veo nada en el camino voy repitiendo la misma letra. Por acá también voy poniendo X y como me encuentro con un condensador salto finalmente y llego a B. ¿Qué pasa cuando tengo un condensador que en ambos extremos tiene la misma letra, la misma pareja de letras? Si la misma pareja de letras, o sea, la misma letra se repite 2 veces en ambos extremos, este condensador simplemente desaparece. Se dice que está en cortocircuito, la carga va a pasar por el cable que no tiene nada y aquí no se va a almacenar nada. Recuerda que si tanto un condensador como una resistencia tiene ambos extremos con la misma letra, entonces está en cortocircuito. El circuito nos quedaría así entonces, entre XA y XA tengo 2 condensadores, estos 2 están en paralelo y los puedo reemplazar por uno solo. Es como si esto fuese el punto A, esto fuese el punto X y entre ellos dos hay 2 condensadores y esos por lo tanto están en paralelo. 3 y 3 en paralelo, cuando son condensadores se suma directamente, así que sale 6. El de 3 se quedaría en su sitio, aquí está el punto X que también vale 3 y ahora como aquí no hay nada, ya estos dos se han unido, recuerda, X y X simplemente hay que unirlos, entonces el circuito me quedaría de esta manera. Después de haber reducido el paralelo, 3 y 3 me dio 6, el 3 queda en su sitio. Es como si yo volviese a buscar serie. Nuevamente parto del punto A, veo que no hay nada en el camino, veo que hay una sola trayectoria, ¿ves? Aquí hay una sola trayectoria, entonces los dos están en serie.
Si los dos están en serie, entonces la equivalente se puede calcular así. Cuando están en serie es la suma de inversas igual a la inversa equivalente, o que es lo mismo multiplicar el producto entre la suma. Entre la suma. Entonces acá nos quedaría tenemos entonces el producto 6 por 3 entre la suma 6 más 3, 9. 18 entre 9, la clave sería 2 milifaradios. Esa sería la respuesta. En la quinta pregunta nos encontramos con un ejercicio donde nos dicen que a la temperatura de 0 grados Celsius tenemos una resistencia de 1,02 ohm. El coeficiente de resistividad, el coeficiente térmico de la resistividad es este valor y me piden la variación, no me piden la resistencia final, no, la variación de resistencia hasta llegar o cuando se llega a 60 grados Celsius. Bueno, para esto debemos recordar la expresión de la resistencia porque me piden la variación de la resistencia. La resistencia, seguramente tú lo has visto de esta forma en los libros, es R sub 0, resistencia inicial, 1 más alfa delta dt. Lo que aquí conviene hacer es desarrollar, mira, esta resistencia inicial, entra multiplicando a cada uno, y aquí justamente la resistencia inicial lo puedo pasar a restar, y esa es la diferencia. Entonces, pasando a restar, esto me quedaría así. La variación de resistencia sería resistencia inicial, que es 1,02, por el alfa, que es 3,93 por 10 a la menos 3, por la variación de temperatura, que es de 0 a 60, 60 grados. Entonces, generalmente viene así siempre la expresión en los libros, en la teoría, pero aquí podemos desdoblar, hallar la variación, no es necesario hallar la resistencia final y después restarla, aquí no me lo dejo indicado, y entonces me está saliendo que la variación de resistencia sale pues aproximadamente 0,24. Acá como si tuvieras casi 4, esto es casi 1, acá es 240 por 10 a la menos 3, entonces esto me sale 0,24 ohm. Esa es la respuesta al problema. El día de mañana estaremos resolviendo la quinta práctica calificada del CEPREUNI en el ciclo que justamente estamos llevando ahora 2023-1. Nos vemos.